Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Bien, hoy día vamos a hablar sobre la Iglesia y el Espíritu Santo. Vamos a entender un poquito más el rol del Espíritu Santo en la Iglesia. Les ruego que vayamos al libro de Hechos y comencemos con una escritura que es bien conocida, pero que nos da mucha fuerza para entender los propósitos de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos una escritura que nos cuestiona, que nos pone a pensar, que hace que nuestras vidas en Cristo recapaciten y reflexionen acerca de nuestro papel en este mundo como hijos de Dios. Está hablando el Señor Jesucristo y dice así, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Guayaquil, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y hasta lo último de la tierra. Es decir, esta escritura nos manda precisamente a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesucristo no es algo que debemos tener guardado en nuestro corazón, es algo que debemos compartir en todo momento. Pero Jesús está hablando aquí. Obviamente el que escribió el libro de Hechos fue Lucas, pero en este momento se está refiriendo a palabras textuales de Cristo y Él nos está diciendo que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ustedes saben, 10 días después se cumplió esa promesa. El Señor ese día que dijo esto subió al cielo. Y 10 días después de su ascensión al cielo, Él cumplió su promesa. Y llegó el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Y eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 2 de Hechos. Se derramó el Espíritu Santo y permitió que los discípulos alabaran y glorificaran el nombre de Dios en las lenguas de todos aquellos extranjeros que visitaban la ciudad en esa ocasión. Así comenzó el ministerio público de la iglesia. Algunos teólogos dicen que en Pentecostés nació la iglesia. Es decir, fue visible la iglesia que Cristo prometió. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo delante de sus discípulos: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Cuando el Señor dijo eso, estaba haciendo una promesa y esa promesa se cumplió exactamente el día de Pentecostés, cuando públicamente la iglesia dio testimonio de que Cristo moraba en ellos. Pero eso es lo que la iglesia de hoy también tiene que demostrar. Tiene que demostrar que Cristo habita en nuestros corazones. No se trata de que nosotros esperemos que alguien llegue con un cartel grande y le hagan una foto y diga: aquí viene un ungido de Dios. Porque usted, si tiene a Cristo, es un ungido de Dios. Y usted está capacitado para proclamar las buenas nuevas. Y Dios le ha puesto dones especiales a cada uno de ustedes para que le sirvan a Dios. Y esos dones muchas veces no nos interesan. Muchas veces dejamos ese tema para después.
muchas veces no tratamos de descubrir esos dones. Y eso trae vidas cristianas aburridas, derrotas frente a las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que la iglesia de hoy, al igual que la iglesia primitiva, también necesita ser llena del Espíritu Santo. Solo así podrá proclamar las buenas nuevas y ejercer los maravillosos dones que Dios nos ha entregado por medio de su Santo Espíritu. Cuando hablo de derramamiento del Espíritu Santo, no estoy hablando de que se derramó algo, porque el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo derramándose en nuestras vidas. Es Dios dándose, entregándose a nosotros. Jesús dijo cuando estaba hablando con sus discípulos que no nos dejaría huérfanos y que Él vendría a nosotros. ¿Se acuerdan que Él prometió que enviaría al Consolador? Leamos Juan 14:18. Jesús está hablando con sus discípulos, pero quisiera leer desde el 16, si me lo permiten. 14:16, San Juan 14:16 al 18 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Dios nunca hace las cosas a medias. Dios hace las cosas completas. Si el Espíritu Santo entró en su vida porque usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Pablo dice algunas veces en sus cartas que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han leído eso? Significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y aquí Jesús está diciendo: le voy a pedir al Padre que envíe otro Consolador, porque Jesús mismo es nuestro Consolador, ¿verdad? Pero ahora Él está diciendo: yo voy a sufrir una transición, voy a ir a la cruz, van a pasar otras cosas y voy a pedir que ahora el Espíritu Santo venga en mi lugar, porque el Espíritu Santo y yo también somos uno. Es lo que Jesús está dándonos a entender, pero les voy a mostrar otra escritura que también dice eso. Y dice: voy a mandar el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede tener el Espíritu Santo. Déjeme decirle que una persona puede ser muy buena, pero si no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Así de sencillo y así de duro. ¿Y por qué? Porque no lo ve, dice la Escritura, ni le conoce. Pero vosotros, mis discípulos, le está diciendo Jesús, ¿verdad? Lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús está hablando en ese momento, pero todavía no había venido el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso sucedió después de que Él resucitó y subió al cielo. Pero aquí Jesús está diciendo que enviará al Espíritu Santo que estará para siempre con nosotros. Y el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A ver, ¿cómo es? Les voy a mandar el Espíritu Santo, pero luego dice: vendré. ¿Se da cuenta cómo Jesús no hace diferencia entre el Espíritu Santo y Él? Por tanto, si usted tiene a Cristo, si usted le dice Jesús, entra en mi corazón, el Espíritu Santo está ahí. Eso es lo que usted debe comprender, que usted ya no es un ser humano como antes. Ahora usted es un templo del Espíritu Santo. Y la cosa más terrible es que siendo templos del Espíritu Santo, no tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Así es que eso debe ser como una prioridad para usted y para mí. Tener al Espíritu Santo equivale a tener a Jesús en nuestro corazón.
Leamos por favor 2 de Corintios 3:17. Ustedes seguramente han leído muchas veces este versículo. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa Dios es el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se da cuenta? Es decir, hay una perfecta unidad en la Trinidad que usted y yo no podemos dividir, no podemos separar. Si yo le hablo a Cristo, también le estoy hablando al Padre y al Espíritu Santo. Y así con la Trinidad. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo en usted. Entonces usted es un templo de Dios. Dios está en usted. Dios habita en usted. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque esto es una profecía que Dios había dado a través del profeta Joel. Si gusta, vámonos hasta el libro de Joel, los profetas menores, y usted va a comprobar en Joel 2:28 que Dios ya había hablado de esto. Algunos investigadores bíblicos dicen que Joel vivió 750 años antes de Cristo. Otros dicen que 400 años antes de Cristo. En cualquiera de los casos, es una profecía que se cumplió cuando Cristo vino. Es decir, esto estaba avisado con algunos siglos de anticipación. ¿Qué dice Joel 2:28? Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hay gente que no le gusta hablar del Espíritu Santo. Hay gente que piensa que es un tema que mejor no hay que tocarlo. Pero si está escrito en la Biblia, nosotros debemos asimilarlo. No hay cosa que nosotros podamos decir de la Biblia, sí tomo esto y de la Biblia no tomo esto. Debemos ser honestos y entender que la autoridad máxima de nuestras vidas es la palabra de Dios. El día que la autoridad máxima en nuestras vidas no sea la palabra de Dios, ni siquiera podemos llamarnos cristianos. Porque Jesús mismo avaló todas las escrituras. Jesús habló de lo que estaba escrito en varias ocasiones. Pero el profeta Joel aseveró que Dios le había dicho que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y como consecuencia, profetizaríamos. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar de parte de Dios. Así es que puede suceder que un hermano está orando por otro hermano y en medio de la oración Dios le hable a ese otro hermano que está recibiendo la oración. De hecho, mi intención permanente cuando estoy orando con otras personas es tratar de captar qué me está diciendo Dios a través de la oración de tal o cual hermano o hermana. Porque es muy lindo estar pendiente de lo que Dios quiere decirnos. Pero es terriblemente, pienso que doloroso para Dios que a nosotros no nos interese saber lo que Él está haciendo en la historia, ¿verdad? Lo que está haciendo en cada momento de nuestras vidas. También dijo el profeta que veríamos visiones y que tendríamos sueños. Hay muchos hermanos que me han compartido sueños y yo creo que son de Dios. Hay otros que no son de Dios.
No todos los sueños son de Dios. Algunos son del mismo demonio, porque son sueños que no traen exhortación, edificación, consolación, porque el que habla de parte de Dios debe traer esas tres cosas. Me acuerdo que un día vino un muchacho que le habían dicho que el martes se iba a morir, que le habían profetizado que el martes se iba a morir, era un domingo, y estaba que temblaba como perro en canoa. Así es que tomé la decisión de orar por él. Le dije, mira, esa palabra no es de Dios y tú no te vas a morir. ¿Ya recibiste a Cristo? Sí, ya recibí a Cristo. Pero me han dicho que me voy a morir el martes y que el lunes tengo que ir a tal parte porque me tienen que hacer un exorcismo. Y bueno, yo no sé con quién había hablado, pero lo cierto es que él estaba repleto de temor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Así que usted puede discernir que eso no es de Dios. Así es que oré por él, se calmó y estuvo viniendo mucho tiempo aquí a la iglesia. Luego se cambió de sector, no sé, creo que está en otra iglesia. Pero lo interesante es que esa palabra no era de Dios. Y hay mucha gente que se aventura a hablar de parte de Dios sin haber escuchado a Dios. Eso es incorrecto y usted tampoco debe ceder a esas cosas. Usted debe ser sabio para escuchar a Dios. Usted debe discernir. ¿Y cómo discierno? Si es que la palabra que me han dado tiene identidad con la palabra de Dios, entonces sabemos que es Dios que me está hablando. Por ejemplo, si alguien dice, Dios me ha dado el don de profeta. Yo creo que un profeta tiene que saberse la escritura al revés y al derecho. Porque nunca podrá recibir una palabra que esté en contra de lo que Dios ya ha dicho. Porque Dios dice, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no podemos nosotros suponer que alguien nos está hablando de parte de Dios, que está ejerciendo un don espiritual real, si no tiene correspondencia con la palabra de Dios. Así es que el Espíritu Santo efectivamente se derramó el día de Pentecostés y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros. No para darnos cargos, que nos hagamos una tarjetita y digamos, soy apóstol, soy pastor, soy profeta, soy esto y soy el otro. El Espíritu Santo no está preocupado de esas cosas. El Espíritu Santo quiere trabajar a través de los humildes que quieren poner su corazón al servicio de Dios. No de los soberbios que andan buscando réditos o intereses personales. Ni tampoco aquellos que andan predicando sobre la prosperidad económica. Yo creo que Dios te va a prosperar en todo. Pero los que te dicen en su prédica que Dios te va a prosperar económicamente e insisten en eso, te están queriendo sacar dinero. Te lo doy garantizado. Porque sabes una cosa, en esta iglesia nunca hemos pedido dinero. Pero si yo quiero levantarte la ambición, te voy a hablar de dinero. Y te voy a hablar de dinero para que tú pongas dinero y estés esperando más dinero. Pero así, al mismo tiempo, tendría que sacarte tu dinero. Y a mí lo que me interesa es sacarte los demonios, no el dinero. ¿Cuántos han leído que Dios nos ha dado autoridad para sacar demonios? Pero no solo al pastor, a todos. Así que todos ustedes pueden ir y echar demonios.
porque el demonio no tiene parte en la iglesia de Dios. Sin embargo, algunos dejan que esas cosas sucedan. Le dan espacio al diablo. La Biblia dice, no le den lugar al diablo. Pero bueno, en todo caso, el Espíritu Santo se ha derramado y es el que dirige la iglesia. Jesús prometió que lo enviaría para que habitara en nosotros y nos guíe a toda la verdad. Si quiere chequear o anotar la cita, eso está en 14:26. El Espíritu Santo, al habitar en la iglesia, nos mueve a todos en la misma dirección. Por eso es extraño cuando alguien pone una división dentro de una iglesia. ¿Han oído acerca de divisiones en la iglesia? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque hay espíritus perversos que usan a los que andan debilitados en la fe, a los que están caminando al filo del abismo del pecado o en el pecado y comienzan a crear situaciones de crítica sobre el liderazgo. Son aquellos los que quieren ganar espacio dentro de la iglesia para destruirla. Por eso el Espíritu Santo nos pone a todos en un mismo sentir. El Espíritu Santo crea dirección, crea unidad por medio del amor de Dios en nuestros corazones. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Bautizados significa sumergidos, metidos dentro de un mismo espíritu. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, vamos a hablar el mismo idioma, nos vamos a entender. Pero si uno de los dos está fuera de ese contexto espiritual, entonces va a crear conflicto en medio de la iglesia. El Espíritu Santo es Dios mismo, no es una energía. El Espíritu Santo se contrista, piensa, escudriña, se ofende. Por tanto, es una persona. Y no debemos tomar la doctrina del Espíritu Santo con ligereza, ni tampoco con indiferencia. Es verdad, y yo lo reconozco, que hemos tenido experiencias terribles con gente que ha manipulado la doctrina del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que enseñar, para evitar caer en las torpezas de doctrinas de demonios. Imagínense que hay gente que dice que lo toca el Espíritu Santo y comienzan a ladrar. ¿Qué sentido tiene? Mire, ya vamos a hablar sobre lo que significa una llenura del Espíritu Santo. Si usted es tocado por el Espíritu Santo, su sabiduría se expande. No se comprime como la de un perro. Más bien usted se hace un hombre sabio, una mujer sabia, cuando recibe el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habría iglesia. La Biblia nos habla claramente de que es el Espíritu Santo el que marca la diferencia entre una iglesia que verdaderamente le sirve a Dios y una que no le sirve. El apóstol Pablo en Romanos 8:9 dijo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que no se trata de que yo ya hice la oración y dije que entrara en mi corazón. Si Jesús no entró en tu corazón, es porque no fuiste 100% sincero en tu oración, es porque no hubo una intención completa de rendirte ante Dios. Ese día que hiciste la oración, dijiste: voy a hacer la oración para ver qué pasa. No va a pasar nada. Cuando usted hace la oración porque la siente, porque realmente quiere entregar su vida a Dios, entonces el Espíritu Santo entra inmediatamente, porque a Dios no se lo puede engañar, Él lo sabe todo. Así es que, mis hermanos, es muy importante la honestidad, la integridad con la que nos acercamos a Dios. La iglesia se mueve sobre la tierra por ese poder que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia.
Leamos por favor 2 de Corintios 13:14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, Pablo, al despedirse en su carta, hace un énfasis en que está pidiendo para que esa comunión con el Espíritu Santo sea real en la iglesia. Pablo exhorta a los corintios a mantener una comunión con el Espíritu Santo, porque él sabe que no hay vida cristiana victoriosa sin esta maravillosa comunión. La iglesia representa a Jesús porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es la iglesia. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es la iglesia, usted va a la iglesia. Pero nunca nos enseñaron eso. ¿Por qué? Porque tal vez no era interesante para los que mantenían una religión comunicar las verdades bíblicas. Pero Dios nos está hablando en esta mañana para que entendamos que somos la iglesia si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo interesante no es ir a la iglesia, lo interesante es ser la iglesia. Y la iglesia, ya saben ustedes, no son 4 paredes. La iglesia es Dios obrando en medio de nosotros. Perdón, la iglesia es cuando Dios está obrando dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero también es triste entender que la iglesia no averigua sus dones espirituales. No es algo que a mí se me ha ocurrido, simplemente lo leí en un libro, un investigador sobre el crecimiento de la iglesia llamado Christian Schwartz. Él dice que el 80% de los cristianos no saben cuáles son sus dones espirituales. Ahí usted puede darse cuenta de por qué la iglesia tiene tantos conflictos. ¿Hay conflictos en la iglesia o no? En todas partes del mundo hay esos conflictos. Este hombre hizo una investigación en iglesias de todo el mundo y llegó a la conclusión de que el 80% de los cristianos no sabemos cuáles son nuestros dones espirituales. Y si usted no sabe cuáles son sus dones espirituales, entonces usted no le va a dar a Dios el fruto que Dios espera de usted. Así es que es muy importante que nosotros sepamos cuál es o cuáles son nuestros dones espirituales. Pero ¿sabe algo? En 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Pero usted, si no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo puede recibir esos dones? Usted necesita esa comunión para recibir los dones espirituales. Una de las tareas más importantes que tiene cada nuevo cristiano es descubrir sus dones espirituales. Claro que al comienzo necesitará un poco de ayuda de los hermanos que están un poco más involucrados en la fe, pero luego debería ser un anhelo individual y también debería ser un anhelo de la iglesia el descubrir los dones de cada uno de sus miembros para ponerlos al servicio de la obra de Dios. La obra de Dios es lo que algunos teólogos llaman la missio Dei, es decir, la misión de Dios. La misión de Dios es salvar al mundo.
Y usted y yo hemos sido convocados para trabajar en ese plan maravilloso. Pero no podemos trabajar si no tenemos activados nuestros dones espirituales, si no los tenemos identificados. Porque aquí, en esta congregación, pueden haber muchos hermanos que tengan el don de sanidad, por ejemplo, y que oren y que alguien se sane. O pueden tener el don de fe, o palabra de ciencia, o palabra de sabiduría, etcétera, etcétera, o discernimiento de espíritus, lo que sea que Dios quiera usar en su vida. Así que, hermanos y hermanas, es imprescindible para que nuestra vida cristiana sea fructífera y llena de gozo, que descubramos esos dones espirituales que el Espíritu Santo quiere usar en nuestras vidas para la extensión del reino de Dios. Por otro lado, tampoco es cuestión de decir, bueno, mientras yo no descubra mi don, yo no voy a servir en la iglesia. Porque eso es lo que dicen los vagos y cómodos. Claro, aquí no hay. ¿Y por qué se ríen? Sí hay. Ah, sí hay. Bueno, al que le caiga el guante que se lo chante, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero hay gente que dice, es que yo no sé mi don, entonces yo no sirvo. Les voy a recordar la vida de Pablo. ¿Se acuerda que Pablo iba persiguiendo cristianos y llegando a Damasco, el Señor se le presentó y él quedó ciego y durante 3 días no comió, ni bebió, ni pudo ver? Y entonces llegó un hermano de parte de Dios llamado Ananías y oró por él y recobró la vista y luego le dieron de comer, etc. Y hay un versículo ahí en Hechos 9:20 que me gustaría que usted lo lea. Porque cuando leemos la Biblia nos iluminamos y nos damos cuenta de cómo son las cosas. Hechos 9:20 dice así, ya están ahí. Enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Apenas se convirtió, él comenzó a predicar. ¿Saben una cosa? Él no sabía casi nada de lo que Jesús había compartido con sus discípulos. Pero él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios y andaba diciéndole a todo el mundo, ¿sabes una cosa? Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Cristo, Él es el que nos puede salvar de nuestros pecados, Él es el que nos puede dar vida eterna. ¿Y cuánto tiempo le habían enseñado? O Pablo tampoco dijo, bueno, ahora yo necesito saber cuál es mi don espiritual, si no, no me muevo de aquí. No, él no pensó en su don, él pensó en servir a Dios. Porque sabe una cosa, mientras usted le sirve a Dios, es que brotan sus dones espirituales. Brotan así, como capullos que se abren. Pero no va a ser porque usted es muy importante o lo que sea que usted piense que es, que a usted Dios le va a dar las cosas de una. Usted tiene que servir, tiene que pasar un tiempo de servicio en la iglesia. Pablo no esperó y se dedicó a servir, pero luego de algunos años, él identificó sus dones. Porque cuando uno va en el servicio, va identificando para qué es bueno en las cosas de Dios y entonces se hace muy fácil. Lea por favor 2 de Timoteo 1:11. ¿Qué dice en esta palabra? 2 de Timoteo 1:11 dice,
hablando de Jesucristo, dice, del cual, o sea, de Jesucristo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él está diciendo ahí, estos son mis dones. Dios me dio estos dones, pero el día que estaba en Damasco salió y tenía, parece, por otras escrituras podemos discernir que él después de que recibió la vista quedó con una especie de escamas en sus ojos, algo así comentan un poco los investigadores, y a él no le importó nada. A él no le importó que él era un perseguidor de los cristianos, que estaba haciendo todo lo contrario de lo que había hecho toda su vida, y salió y comenzó a predicar a Jesucristo. Hey, los que se han bautizado, los que hoy día recibieron su certificado, no estén esperando nada, sírvanle a Dios, prediquen. Predicar ya es servirle a Dios, contarle a otros que Dios es bueno y maravilloso y que te perdonó todos tus pecados. Háblale, dile a Dios, dile a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida. Un cristiano que predica de entrada se hace fuerte y vigoroso en la fe. Pero esos que están esperando, no, que no me dicen nada. Si el pastor no me saluda hoy día, me voy a otra iglesia. Así dicen algunos. ¡Qué tontería! Como que si uno puede saludar a 300 personas al mismo tiempo. O sea, si podemos saludar, lindo. Pero si no podemos saludar, no significa otra cosa que no nos pudimos encontrar nada más. Déjense de hacer fantasías. Es que Dios me va a hablar. Si no me saluda es porque pasa esto, porque tengo que hacerlo de acá. No es así. Un día vino un hombre a esta iglesia y me dijo que se había ido de su iglesia anterior porque el pastor no lo saludó. Y entonces que él entendió como un mensaje de Dios para salirse. Le dije, qué interesante, porque ahora yo te voy a dar otro mensaje de parte de Dios. Dice que te regreses. Porque sabe una cosa, ese hermanito va a hacer lo mismo aquí. Ya está amañado. Dicen los montubios, perro que come huevo hay que matarlo. ¿Usted ha oído ese dicho? Es medio común, así medio vulgar, digámoslo así. Pero los perros se meten en los gallineros y se comen los huevos de la gallina. Una vez que probó uno, olvídese, ese perro no va a descansar hasta que se siga comiendo y comiendo. Entonces los montuyos dicen, hay que matarlo, porque ese perro no va a parar. A veces algunos cristianos somos así. Nos metemos en malas costumbres y no salimos de eso. Otros son turistas cristianos. Andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? Estas 2 semanas voy a estar en esta. Después me voy a la de acá y así. Nunca le servirán a Dios porque nunca han puesto raíces. Si usted ama a Dios, ponga sus raíces en la iglesia y comience a servirle. Ahora, tampoco es que Pablo llegó a ser predicador, apóstol y maestro de gentiles de la nada. Él mismo cuenta en Gálatas, puede leer en su casa si quiere, Gálatas 1 del 11 al 17, dice que él fue al desierto de Arabia donde recibió instrucción a solas con Dios. ¿Y sabe por qué recibió instrucción a solas con Dios? Porque él buscaba la comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le comunicó los dones que él necesitaba escuchar para servirle a Dios, porque él se moría por servirle a Dios. Tenía una pasión por servirle a Dios. ¿Y usted? Ni uno dice amén. Qué interesante. Estamos apasionados para que Dios nos dé esto, nos dé el otro, nos dé el otro. Estoy apasionado por esperar para ver lo que... No, ser cristiano es dar, porque dar es más bienaventurado que recibir, dijo el Señor. Así es que el cristiano tiene que apasionarse, pero esa pasión viene de una comunión con el Espíritu Santo. La falta de pasión es falta de Dios dentro de ti. Así de fácil.
yo creo que podemos deducir, podemos colegir que Dios le revela sus dones espirituales a todos aquellos que anhelan servir a Dios. Pablo anhelaba servir a Dios y Dios le dio la instrucción clara para que él sepa de qué dones había sido dotado. Y mire, él aquí habla de predicador, de apóstol y maestro de gentiles, pero Pablo sanaba. ¿Cuántos han leído acerca de eso? ¿Y por qué sanaba? Él no dice que ese era su don, porque no era el don principal de él. Pero Dios lo puede usar a usted también para sanar, aunque ese no sea su don principal. Porque Dios es soberano, acuérdese. Y cuando Dios quiere obrar, usa al que está dispuesto. Yo no sé cuántos están dispuestos, pero si están dispuestos, hoy día va a pasar algo. Hoy día el Espíritu Santo va a hablar a sus vidas, si es que ya no está hablando. Porque es muy importante que usted comience a preocuparse por los dones espirituales que Dios ha puesto en usted. Leamos una escritura que tal vez ha sido un poquito o bastante manipulada en Efesios, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya están ahí? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, digo Espíritu Santo porque ahí está Espíritu, pero está con mayúscula. Eso significa que es el nombre del Espíritu Santo. Es decir, aquí en la Biblia, en este versículo, hay un llamamiento directo a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Los cristianos tan solo llegaremos a ser verdaderos siervos de Dios si el Espíritu Santo gobierna nuestros pasos. Él hará demostraciones de su poder por medio de nosotros y nos sentiremos felices cada día teniendo victoria sobre las tinieblas, sobre el mundo y sobre la carne. Ser llenos del Espíritu Santo no es precisamente tener emociones descontroladas o desordenadas. Mire, por desgracia he visto mucho ese tipo de cosas. Creemos que si comenzamos a girar como trompo, estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a decir que está bien. Vamos a decir que sí. ¿Y después de eso qué? ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo va a tocar a usted y su vida va a seguir siendo igual? Cuando hablamos de un toque del Espíritu Santo, hablamos de que el Dios creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, omnipresente, está tocando su vida. Un Dios de propósitos, un Dios que creó todas las cosas con sabiduría e inteligencias tan grandes que no las podemos entender, lo va a tocar a usted para que usted baile como trompo 10 minutos y luego siga igual. No, mi hermano, Dios es un Dios de propósitos. Y si Dios te toca para algo bueno, para algo maravilloso, para algo que va a dar fruto. Entonces, así pasan desgraciadamente muchas iglesias años y no fructifican. Yo me acuerdo que cuando esta iglesia va a cumplir 11 años, ¿no? Ahora en mayo. Y cuando estábamos haciendo la personería jurídica de la iglesia, o sea, hace 11 años, fui donde mi hermano y ahí trabajaba una chica que era evangélica y estaba en una iglesia que tenían culto todas las noches. Y todas las noches los tocaba el Espíritu, según la versión de ella. Entonces yo le pregunté, ¿y cuántos son? Me dijo 25. ¿Está bien? ¿Y cómo es?
Y les comencé a preguntar. Entonces ella me dijo que cantaban y luego ya caían al piso todos, ¿no? Y ahí estaban así como que había habido una matanza, luego se levantaban y ya se iban a su casa. Entonces, pasó el tiempo, yo la escuché, está bien. Eso de la personalidad jurídica duró cerca de 8 meses, hasta que fue a Quito, etcétera, etcétera. A los 8 meses me fui para allá y le pregunté que cómo iba su iglesia. Me dijo, bien. Digo, ¿y cuántos son? 25. Ya le dije el otro día. O sea que están completos, le pregunté. Bueno, dice, es que es difícil que entre alguien y entienda todo lo que nosotros vivimos. Interesante. ¿Y cómo está la vida, la santidad en la iglesia? ¿Todo está bien? ¿Todo está bonito? Bueno, sí, hay unos hermanos que han caído en pecado, pero de todas maneras, dice ahí, seguimos en la lucha. Entonces, en realidad usted se da cuenta de que no hay santidad, de que no es el tema tener cultos todas las noches, ni caerse al piso todas las noches. Lo importante es recibir del Espíritu todos los días, a toda hora, y poder fructificar. Y cuando la muchacha me dijo, ¿y ustedes hacen culto todos los días? Le dije, no. Me dijo así como quien dice, ¡qué pecadores! Le dije, nos juntamos los miércoles y los domingos. Y ya porque ya no tenía otro día para decirle, porque la verdad es que no nos juntamos otros días. Y entonces dijo, uy, tan poquito, sí. Le dije, porque estamos ocupados los otros días. Tenemos que evangelizar. Los martes tenemos los refugios, que hay que ir a predicar la palabra de Dios. Y los viernes hacemos ayuno. Y entonces en ese tiempo hacíamos todos los viernes ayunos. Entonces ella como que no entendía que por qué nosotros habíamos cambiado. Oiga, si el Señor no nos mandó a revolcarnos todos los días, lo que nos mandó es hacer discípulos. ¿O no es así? Entonces cuando entendemos la Escritura como nos da la gana, la volteamos, la hacemos una escritura inservible para nuestras vidas. La iglesia tiene que comenzar a caminar en lo que dice la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no es precisamente tener esas emociones descontroladas y desordenadas. Más bien la llenura del Espíritu Santo se trata de un momento sublime con Dios, de un momento de inmensa admiración por lo que Dios está haciendo, por estar viendo la gloria de Él. En realidad, cuando somos tocados por el Espíritu Santo, el ejercicio de los sentidos queda en un segundo plano mientras disfrutamos intensamente la comunicación de Dios con nosotros en amor. En este estado, el Espíritu Santo nos habla cuál es la voluntad de Dios, nos transmite sabiduría, nos transmite amor, te levantas y vas a perdonar al que te ha ofendido. Si te ha tocado el Espíritu Santo, no es que te levantes y dices, ¡ay, me tocó el Espíritu Santo! Pero a ese desgraciado. No es así como debe ser. Debemos tener un fruto real del Espíritu Santo. Hay sabiduría, hay amor, hay verdad, hay justicia, hay perdón. Los propósitos de Dios comienzan a fluir en nosotros. Hay un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y de habernos alejado de Dios. Nace una identidad extraordinaria con Dios que nos impulsa a servirle sin medida. No como algunos dicen, bueno, mi mujer va a la iglesia, ella ora por mí. No sabe que Dios no tiene yernos. Dios tiene hijos e hijas, nada más. El día que llegues a la presencia de Dios, dices, no, es que yo estaba ocupado. Tal vez el Señor también te diga, aquí en el cielo ya no hay espacio para ti, se acabaron, están todos ocupados.
Porque no se trata de que tú hagas lo que te da la gana. Si estás haciendo lo que te da la gana es porque el Espíritu Santo no está fluyendo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo fluye en tu vida, lo que más quieres es servirle a Dios. Y no te importa someterte a cualquiera. Oiga, realmente yo siempre me gozo de cómo Dios tocó mi vida. Yo era todo así, sobradón, tenía mis 4 empresas, tenía éxito, dinero, carros y todo lo que usted quiera. Pero cuando Dios tocó mi vida me di cuenta que ninguna de esas cosas era valiosa. Y me sometí. Y me fui y le dije a un pastor que encontré en la iglesia donde iba mi esposa que yo me quería someter a él. Y que diga lo que diga, yo le iba a obedecer. Y sabe una cosa, yo sabía que me estaba arriesgando, pero también yo tenía que demostrarle a Dios que realmente yo había dejado la soberbia y que quería ser humilde para servirle a Él. Porque no hay forma de servirle a Dios si no somos humildes. Ese es el otro problema. Porque Dios nomás atiende a los humildes. ¿Cómo va a atender un orgulloso el Señor en su reino? Así que decía, ¿quién quiere barrer la iglesia mañana? Yo nunca había cogido una escoba, pero si era para servirle al Señor, vamos a coger lo que sea, trapeador, escoba, limpiaba baños, lo que sea. Nunca me importó. Y Dios solito fue trabajando. A los 3 meses me llamaron, me dijeron que los pastores querían hablar conmigo. Estos saben que yo soy músico, pues ellos me van a usar en la alabanza. Entonces ahí estaba. ¿Y usted quiere servir? Claro, le dije yo, es lo que más quiero. Bueno, es que necesitamos a alguien que se haga cargo de la construcción. Y yo me quedé así. Y dice, ¿qué pasó? ¿Algo? No. ¿Quiere servir? Sí. Porque uno quiere lo que uno quiere. Pero Dios quiere otra cosa, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El sentimiento de gratitud cuando usted está tocado por el Espíritu Santo lo llena todo. Y ese sentimiento de gratitud te hace crecer en amor a Dios. Y todo esto sucede en orden, escúcheme bien, y control absoluto. Dios tiene todo bajo control. La Biblia establece una clara diferencia con el estado de alegría que puede causar el vino. Pero ese estado de alegría que puede causar el vino proviene de una pérdida parcial de los sentidos, de los valores morales, y es un estado de necedad y de descontrol. Ustedes todavía tienen su Biblia en 5:18 de Efesios. Ahí la tienen. Mire que voy a leer otra vez. Yo quiero que usted le ponga atención aquí. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo leen algunos? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien embriáguense del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? ¿Sabe que investigué lo que significa esta palabra que dice aquí? Sed llenos del Espíritu Santo. Es la palabra pleró en griego y significa llenarse, atiborrarse, completarse, repletarse del Espíritu Santo. Nunca dice la Biblia embriágate en el Espíritu Santo. No sé de dónde sacaron esa mentira. Torcieron la Escritura para poder darse el gusto de hacer lo que les da la gana. Y sabe una cosa, eso le hace daño a la iglesia. El desprestigio que tiene la iglesia, al menos en esta ciudad, se debe a eso, a los desórdenes. Pero la iglesia debe ser un lugar de orden, porque Dios es un Dios de orden. Pablo nunca habló de embriagarnos en el Espíritu, habló de ser llenos del Espíritu. Ahora, lleno del Espíritu también es, yo no sé cómo siente usted, pero cuando el Espíritu te toca, vamos a decir, estás hablando con alguien y tú sientes que de pronto le vas a predicar a esa persona. Yo no sé, pero yo siento como que la lengua se me pone un poco fría, así como que
como que hay un cambio en mí. Y comienzo a hablarle y hasta que se convierte y me siento feliz porque sé que el Espíritu Santo es que lo ha convencido de justicia, de juicio y de pecado. No yo, pero lo hizo a través mío. Gloria a Dios. Me contento porque soy un instrumento de Dios en ese momento. ¿Sí o no? Ya. No crea usted que, como decía uno, una vez vino un hombre aquí y él invitó como a 20 personas. Y él se creía apóstol. Y entonces un día le había dicho a un hermano, yo tengo ahí a los que se convirtieron, a los que yo convertí. Usted y yo no convertimos ni a las moscas. El que convierte es el Espíritu Santo. No hay forma de que usted o yo podamos crear una conversión real. No, Dios lo hace, pero lo hace a través de nosotros. Porque estamos dispuestos. Así es que hay que darle siempre la gloria a Dios. Toda la gloria es de Dios. Por gloria no se preocupe que no hay. Toda es de Dios. La iglesia solo cumplirá su rol sobre la tierra si permanece llena del Espíritu Santo. De otra manera no podrá dar testimonio para los de afuera, ni podrá ejercer el poder de Dios para salvación por medio de los dones espirituales. Mis hermanos, si queremos que nuestras vidas como cristianos, como iglesia, sean útiles a Jesucristo, que nos liberó de la muerte espiritual y nos trajo a su reino de justicia, paz y gozo, necesitamos con urgencia tomar la decisión de vivir llenos del Espíritu Santo. Solo así podremos ser instrumentos de Dios en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Yo quiero invitarlos a orar y a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y que nos hable, que nos comunique cuáles son nuestros dones. Pongámonos de pie, por favor. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque está escrito lo que hemos escuchado hoy. Y podemos regresar ahí una y mil veces hasta que tú nos hables con claridad, si acaso no hemos entendido que como tú planificas las cosas, nadie las puede torcer. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestra indiferencia a desarrollar nuestros dones espirituales. A pesar de que tu palabra nos insta a procurar nuestros dones espirituales y a procurar los mejores. Dios, a veces como iglesia vivimos dormidos el día a día sin pensar que tu obra se hace magnífica y maravillosa a través de nuestra entrega y de nuestro anhelo de servirte con los dones espirituales que tú has repartido. Porque tu palabra dice que todos hemos recibido del Espíritu Santo estos dones maravillosos. Señor, haz real en nuestras vidas tu presencia. Hoy te abrimos el corazón, Espíritu Santo. Te rogamos que en el nombre de Jesús hables a cada uno de nosotros, que nuestras vidas estén llenas de ti, Señor, que estén repletas de tu voluntad, de tu amor, de tu justicia, de tu verdad. Que como hermanos nos amemos porque todos estamos y andamos en el mismo espíritu. Padre, haz que esta iglesia florezca. Derrama, Señor, sabiduría sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender la grandeza de los dones que tú has depositado en nuestras vidas. De nuestra parte, Señor, nos comprometemos a ejercerlos para la edificación de la iglesia, para la extensión de tu reino sobre la tierra. Padre, bendigo a cada hermano y hermana hoy aquí presente y los declaro en tus manos. Declaro que tú vas a tratar con cada uno de nosotros para que nuestros dones espirituales estén a tu servicio. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.